Apreciación musical. Una introducción. Mi nombre es Carlos Castro, yo tengo una maestría en artes de la Universidad de Costa Rica y también una licenciatura en composición. Soy profesor en la Escuela de Artes Musicales, donde coordino la sección de composición musical y además doy este curso de apreciación musical como parte del seminario participativo en la Escuela de Estudios Generales. Lo primero que quisiera hacer es leerles un texto que es un extracto de una novela. Después verán el autor y esto les comentaré. Y, sin embargo, en medio de las hamacas, apenas hamacas, cunas de lianas más bien, donde yacen y fornican y procrean, hay una forma de barro endurecida al sol, una especie de jarra sin asas con dos hoyos abiertos lado a lado en el borde superior y un ombligo dibujado en la parte convexa con la presión de un dedo apoyado en la materia, cuando aún estuviese blanda. Esto es Dios. Más que Dios, es la madre de Dios. Es la madre primordial de todas las religiones. El principio hembra, genésico, matriz, situado en el secreto prólogo de todas las teogonías. La madre, de vientre abultado, vientre que es a la vez ubres, vaso y sexo. Primera figura que modelaron los hombres cuando de las manos naciera la posibilidad del objeto. Tenía ante mí a la madre de los dioses niños, de los tótems dados a los hombres para que fueran cobrando el hábito de tratar a la divinidad, preparándose para el uso de los dioses mayores. La madre, solitaria, fuera del espacio y más aún del tiempo, de quien Fausto pronunciara el solo enunciado de madre por 2 veces, con terror. Viendo ahora que las ancianas de pubis arrugados, los trepadores de árboles y las hembras empreñadas me miran, esbozo un torpe gesto de reverencia hacia la vasija sagrada. Estoy en morada de hombres y debo respetar a sus dioses. Pero he aquí que todos se echan a correr. Detrás de mí, bajo un amasijo de hojas colgadas, de ramas que sirven de techo, acaban de tender el cuerpo hinchado y negro de un cazador mordido por un crótalo. Fray Pedro dice que ha muerto hace varias horas. Sin embargo, el hechicero comienza a sacudir una calabaza llena de gravilla, único instrumento que conoce esta gente, para tratar de ahuyentar a los mandatarios de la muerte. Hay un silencio ritual, preparador del ensalmo, que lleva la expectación de los que esperan a su colmo. Y en la gran selva que se llena de espantos nocturnos, surge la palabra. Una palabra que es más, que es ya más que palabra. Una palabra que imita la voz de quien dice, y también la que se atribuye al espíritu que posee el cadáver. Una sale de la garganta del ensalmador, la otra de su vientre. Una es grave y confusa como un subterráneo hervor de lava. La otra, de timbre mediano, es colérica y destemplada. Se alternan, se responden. Una increpa cuando la otra gime. La del vientre se hace sarcasmo cuando la que surge del gaznate parece apremiar. Hay como portamentos guturales, prolongados en aullidos, sílabas que de pronto se repiten mucho, llegando a crear un ritmo. Hay trinos de súbito cortados por 4 notas, que son el embrión de una melodía. Pero luego es el vibrar de la lengua entre los labios, el ronquido hacia adentro, el jadeo a contratiempo contra la maraca. Es algo situado mucho más allá del lenguaje y que, sin embargo, está muy lejos aún del canto. Algo que ignora la vocalización, pero es ya algo más que palabra. A poco de prolongarse, resulta horrible, pavorosa esa grita sobre un cadáver rodeado de perros mudos.
Ahora el hechicero se le encara, vocifera, golpea con los talones en el suelo, en lo más desgarrado de un furor imprecatorio que es ya la verdad profunda de toda tragedia. Intento primordial de lucha contra las potencias de aniquilamiento que se atraviesan en los cálculos del hombre. Trato de mantenerme fuera de esto, de guardar distancias y, sin embargo, no puedo sustraerme a la horrenda fascinación que esta ceremonia ejerce sobre mí. Ante la terquedad de la muerte, que se niega a soltar su presa, la palabra de pronto se ablanda y descorazona. En boca del hechicero, del órfico ensalmador, estertora y cae convulsivamente el treno, pues esto y no otra cosa es un treno, dejándome deslumbrado con la revelación de que acabo de asistir al nacimiento de la música. La novela se llama Los Pasos Perdidos, es de un escritor cubano, Alejo Carpentier, maravilloso escritor del siglo pasado. Esta novela fue escrita alrededor de 1948, si no me equivoco. De hecho, relata un hecho real. Relata la historia de un compositor que viaja desde Nueva York, donde hacía música para cine y para documentales, etc. Y decide hacer un viaje hacia su país natal, que es Venezuela, y, y meterse dentro del Orinoco hasta llegar al Amazonas. Para Alejo Carpentier es vital la idea de que la historia no es que la historia es simplemente una etapa sigue a la otra, ¿verdad? Como que la Edad Media, después el Renacimiento y después la Edad Moderna, etcétera, 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 ahora el Barroco, el Clasicismo, etcétera, etcétera, sino que más bien para él todos los periodos coexisten, sobre todo en un lugar geográfico como América. ¿Verdad? Él empieza su trayectoria en la cúspide de lo avanzado de la sociedad, Nueva York, en 1948, y viaja hasta la Edad de Piedra, que también coexiste en el mismo tiempo, en el mismo tiempo, en la misma temporalidad. Y esa Edad de Piedra está ocurriendo en el Amazonas, ¿verdad? Donde hay tribus que nunca más han tenido ningún otro contacto con la sociedad, y donde todavía se siguen haciendo prácticas y formas de vida que tenían que ver con cómo otras culturas vivían o como todos vivíamos hace 10.000 años, por ejemplo. Entonces, esto es muy interesante. Pero lo que me interesa muchísimo de resaltar de este texto es sobre todo esto que él habla del nacimiento de la música. Porque la música está en un lugar, aparece al mismo tiempo que el ser humano. Bueno, vamos a ver, el hombre es hombre en parte porque hace música. El Homo sapiens, parte de lo que hace es hacer música y tiene que ver con todo el universo simbólico del ser humano. Es el hecho de crear música. Existen flautas de hueso de hace más de 60.000 años, ¿verdad? Entonces, sabemos que el hombre, por lo menos hace 67.000 años, una cosa así, que es la flauta más vieja que tenemos, ya estaba haciendo música. El, 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 el Homo sapiens pareciera ser, y claro, las de hueso son las que mantenemos, pero por ejemplo, si hubiera habido una flauta de madera o una flauta de, de bambú, se hubiera desaparecido hace rato, porque se pudren, ¿verdad? Entonces, seguramente hay instrumentos muchísimo anterior a eso también. Y bueno, y estamos hablando de un instrumento sofisticado como es una flauta, los tambores, el canto mismo, ¿verdad? Que es parte de lo que nos hace humanos. Entonces, el ser humano se crea a sí mismo a la hora de erigirse sobre lo que está fuera de su alcance. Por ejemplo, la muerte. ¿Cómo la interpreta? A través de la magia, a través de la ciencia, a través del arte, a través de los ritos que surgen a través del arte y por lo tanto también de la religión. Entonces todo ese complejo simbólico que nos hace humanos nace al mismo tiempo y eso es muy interesante.
se acuerda que aquí también más antes hablaba, en el texto este, se habla de las primeras vasijas en forma de madre de dioses, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que todo este complejo simbólico es simultáneo. Bueno, sigamos adelante. Yo voy a querer que ustedes me hagan un comentario sobre esto que va a estar en la clase, en la parte escrita. Este autor es un musicólogo social inglés que su libro se llama Música, Historia y Sociedad, desde un punto de vista sociológico. Dice, la historia es, después de todo, el registro de las actividades humanas en general. Y las actividades humanas son necesariamente interdependientes. La música, por tanto, está por tanto abierta a todas las influencias que puedan ejercer la sociedad y los cambios en las creencias, hábitos y costumbres sociales. La música existe para ser interpretada y oída. Obedece a la interacción entre los compositores y los medios a su alcance. ¿Cuáles? La tecnología, los instrumentos. O sea, es muy diferente componer con órganos, ¿verdad? De tubos, como las iglesias barrocas, a componer con una guitarra eléctrica, a utilizar una amplificación para todo un estadio de 40.000 personas. La tecnología determina cómo se escucha la música. La grabación de la música, por ejemplo, permitió todo el hecho de las discotecas y el desarrollo de que la música se internacionalizara y que hubiera grandes artistas masivos a nivel mundial. El primer gran artista masivo a nivel mundial, por cierto, fue un latino, fue Carlos Gardel. Bueno, sigamos. Pero la música no solamente, digamos, es parte de esta sociedad y la refleja, sino que también hay una, hay una relación retroactiva también entre la música y la sociedad. La música también define y construye la sociedad. Dice Jaime Hormigos, los seres humanos estamos condicionados en una medida imposible de estimar por los supuestos de la cultura en que vivimos. O sea, estamos determinados por esta cultura en que vivimos. Y esta nos impone modos de pensar y de percibir, hábitos, costumbres y usos. La música como forma de expresión cultural siempre ha tenido un papel muy importante en la construcción social de la realidad. Es un arte cuyo desarrollo va unido a las condiciones económicas, sociales e históricas de cada sociedad. O sea, vamos por un lado y para el otro. De la sociedad a lo musical y de lo musical a la sociedad. La salsa, como veremos, representa un momento de construcción identitaria muy importante en los latinos en Estados Unidos. Y la razón y el nacimiento se corresponde exactamente a esa coyuntura histórica particular. El nacimiento del rock tiene que ver con un posicionamiento de la juventud, ¿verdad? De la juventud, de un público meta juvenil con un criterio de rompimiento con respecto a la generación que le precedía. Rompimiento por lo menos estético, que después llevó a otras cosas, pero en principio estético. Sigamos. Entonces, ¿qué es la música? ¿Qué es exactamente la música? ¿Nos lo hemos preguntado o nada más la hemos escuchado? La música es todo un objeto de estudio, se puede estudiar desde muchos lugares diferentes y también tiene muchas facetas en su abarca prácticamente que todos los espacios de la vida social. Aparecen los noticieros que escuchamos por televisión o en las radios. Es parte de cuando despedimos a alguien, una marcha fúnebre. Es parte del acto religioso. Es parte de la forma de lo que hacemos para entretenernos, para movernos también, para bailar, para alimentarnos intelectualmente y sobre todo para definirnos, ¿verdad?
El hecho de que nosotros nos definimos, unos se definen como rockeros, otros como reggaetoneros, otros como hip hoperos, otros como les gusta el jazz, otros la música clásica, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso de alguna manera con, este, crea conglomerados sociales. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, ¿es la música un lenguaje universal? Bueno, es más claro si hablamos de lenguajes y no lenguaje. De la misma manera que el español no es un lenguaje que se habla en todo el globo, ni tampoco el inglés, pero sí todo ser humano maneja un lenguaje. Aún seres humanos que no han tenido contacto con ninguna otra cultura también tienen su propio lenguaje. Es parte de lo que nos hace humanos, esta explosión simbólica. ¿Por qué digo que son lenguajes? Porque no es lo mismo la música hindú clásica, este por cierto es Ravi Shankar, un famosísimo músico hindú ya muerto, fue profesor de los Beatles por ahí de 1965-66 y tiene que ver con el cambio en el estilo que tuvieron ellos. Esto es la portada de un álbum de punk rock muy importante de los años 80, británico, y esto es una ópera china. Algunos de ustedes habrán oído algunas de estas cosas, pero estoy seguro que no todos han oído todas. O bueno, tal vez alguien muy melómano. Pero no sabríamos apreciar con certeza, aunque ya hemos escuchado una, dos, tres ragas hindúes, no sabríamos apreciar con certeza una buena raga de una mala raga, porque no estamos informados de ese lenguaje. Hablo en general, ¿verdad? Como cultura, nosotros no estamos informados y las ragas son, por cierto, cómo se manifiesta la música hindú. No sabríamos, porque es básicamente improvisada, pero siempre es improvisada de acuerdo a códigos muy, muy estrictos y inclusive rituales muy, muy estrictos que requieren de un gran conocimiento. El código de la teatralidad y de la musicalidad y de qué es lo triste, qué es lo alegre y qué es lo violento y qué es lo tierno en la música clásica china, de la ópera china, es muy, muy diferente a cómo se manifiesta en la ópera europea, que es básicamente cómo se ha informado nuestra música para cine, que viene desde lo que es las prácticas de la música europea clásica, ¿verdad? Y sobre todo la ópera y los poemas sinfónicos y la canción, pero viene desde sobre todo la ópera, que le ha dado muchas maneras de hacer que se utilizan hoy en día en el cine para expresar los mismos sentimientos que se utilizaban para expresar hace 100 años o más en las óperas. Bueno, la historia de la ópera tiene ya más de 400 años. Y todavía hay cosas que aparecieron al principio de la historia de la ópera que se siguen utilizando hoy en día para expresar los mismos sentimientos. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, hablemos de lenguajes. Ahora, para definir un poco los lenguajes de la música, podemos decir que las músicas, ¿verdad? Así, en plural y con minúscula, ¿verdad? Son construcciones sonoras, estéticamente articuladas, ¿verdad? Articuladas, ¿por qué digo estéticamente articuladas? Porque hay una construcción estética de qué es bueno y qué es malo en cada género. Vamos a ver un poquito más ahora más adelante. Y esta articulación estética le da un valor simbólico en el marco de una cultura, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de símbolo, tenemos que tener una metodología de análisis del símbolo o una teoría de análisis del símbolo. Esta teoría que utilizamos es la semiótica. La semiótica quiere decir, es la ciencia que estudia todos los signos. Cuando hablamos de semiótica de la música, hablamos del estudio del símbolo musical. Por eso pongo ahí el subtítulo de la impronta sonora al símbolo. ¿Qué quiere decir eso? De una huella sonora, de una imagen sonora. Por ejemplo, pam, 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 pi, pam, pi, pam, al símbolo, a lo que eso significa. ¿Cómo se llega de una cosa a otra? Porque eso significa para nosotros algo muy, muy específico. Y espero que lo hayan reconocido. Si no, lo retomaré más tarde como ejemplo, así que no se preocupen.
Ok, entonces hablemos de lo que es el signo como tal. Tenemos varias definiciones de signo a través de la historia, obviamente, es de esperar, que se está hablando de esto en la cultura occidental, por lo menos desde Aristóteles, desde su poética y sus escritos sobre estética. Y, y todavía en el siglo XX, Saussure, que es un lingüista suizo muy importante desarrolló lo que se llama la semiología, que es la forma afrancesada, digamos, de decir semiótica. Semiótica viene del inglés y semiología viene del, eh, del, del francés, ¿verdad? Él hablaba de o sea, todos estos autores de la tradición que llamemos, por así decirlo, clásica, de lo que es la definición, la semiótica, habla del signo como dividido en dos partes. Una es el significante y la otra es el significado. El significante, ahí le puse trazo, es la huella, es cuando yo digo, digamos, perro, y la realidad es lo que perro significa, ¿verdad? Digamos, animal, cuadrúpedo, doméstico, etcétera, 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 ¿verdad? Este, porque está claro ahí que el significante puede cambiar. Si yo digo dog en inglés o chan en francés, estoy refiriéndome exactamente al mismo significado. Entonces, los idiomas, muchas veces, eso es lo que hacen. Definen partes de la realidad que la van la van a denominar, ponerle un determinado nombre, y de esta manera están de alguna forma articulando la realidad. Esto es lo que hablan los semióticos y los semiólogos, y eso es súper interesante, porque de acuerdo al idioma que hablemos, el idioma mismo es una especie de, de sistema, o sea, de sistema con el que nosotros funcionamos. Entonces, por ejemplo, el esquimal tiene docenas de palabras para definir diferentes tipos de nieve, ¿verdad? Mientras nosotros tenemos nieve y a lo sumo nieve dura y nieve blanda, qué sé yo, ¿verdad? Pero ellos tienen palabras muy específicas para definir múltiples atributos de la nieve y diferentes tipos de nieve, porque para ellos es vital para su subsistencia y en el mundo en el que viven. Entonces, de alguna manera, crear esta matriz significante y cómo compartimentalizamos la realidad tiene que ver mucho con cómo la vemos. Por eso cuando nosotros estudiamos una carrera, un oficio, aprendemos un lenguaje específico. Es decir, los abogados cuando hablan de leyes, de determinada manera. Los químicos hablan de determinada manera para hablar de su especificidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, desde el punto de vista de lo artístico y de lo musical, nosotros nos interesa mucho. Hay otro par de definiciones de signo que nos interesa mucho, porque, por ejemplo, con música entramos en un problema. Bueno, exactamente qué parte de la realidad representa una melodía, ¿verdad? O un determinado acorde. Entonces, nos damos cuenta que ahí las relaciones son muchísimo más vagas, si es que hay relaciones del todo. Entonces, encontramos esta otra definición en Charles Sanders Peirce, ¿verdad? Que es un gran genio que de muchos campos diferentes, polymath, como le dicen en inglés, norteamericano, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Él habla primero una parte muy importante, que lo otro se estaba brincando, porque estábamos hablando básicamente del código. O sea, el A es igual a X cantidad, digamos. Entonces, eso es un código, ¿verdad? Entonces, A es igual a este extracto de la realidad. Pero eso pasa por un interpretante, que es quien es capaz de descifrar eso. ¿Cómo? Si posee el código o también, pero esto por aquí entra y todos hemos hecho en algún momento el juego del teléfono roto,
la dinámica del teléfono roto y nos damos cuenta que la información no llega igual, ¿verdad? Y que eso depende mucho del interpretante y ahí entra también todo lo que es fake news y todo eso, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar de lado esto que tiene que ver con la pragmática de cómo los signos se transmiten. O sea, no es algo, por así decirlo, que es que porque esto implica esto, así va a ser la transmisión, sino que pasa por el interpretante que de alguna manera lo puede modificar, qué es lo que está ocurriendo ahí, en esa relación simbólica. ¿Ok? Entonces, vehículo sígnico y designatum, que más o menos corresponde a lo que hemos visto antes, de significante y significado, pero con esta variable. Otra cosa que dice Charles Sanders Peirce, que es muy, muy interesante, es que signo es aquello que representa otra cosa, incluyendo otro signo. Y ahí podemos hablar de música, porque la música, a final de cuentas, puede estar hablando de otras músicas, y de hecho muchas veces ocurre así. ¿Verdad? ¿Cómo reconocemos que un vals es un vals? Porque nos acordamos de otros valses que hemos escuchado y reconocemos que tienen ese carácter de vals. ¿Cómo reconocemos que un hip hop es un hip hop y que un reggaetón es un reggaetón y que una salsa es una salsa y que un punk rock es un punk rock? Porque lo medimos frente a eso que ya conocemos y de alguna manera estamos valorándolo frente a esa cultura que tenemos, ¿verdad? Cuanto más, como ven, esto es un proceso. Cuanto más información se maneja sobre diferentes géneros, sobre un género en específico, más criterios tenemos nosotros para hablar sobre él. Entonces, tenemos básicamente dos formas de comunicación. Una es la de notación, que es un lenguaje, por así decirlo, el lenguaje normal de la prosa, pero también a lo que pretende el lenguaje científico y el lenguaje de los oficios específicos, lo que hablé hace un rato, ¿verdad? Ahí necesitamos que el lenguaje sea que A es igual a A. O sea, es aristotélico, no puede ser cartesiano, no puede ser de otra forma. Pero por otro lado tenemos todo el mundo de la poesía, de la connotación, no la denotación, sino la connotación. ¿Qué entra ahí? El lenguaje artístico, la metáfora. Cuando yo digo, tu cabello es como el sol o tus ojos son como estrellas. Yo no quiero decir que tu cabello es una estrella de no sé cuántos billones de kilómetros, que si yo me la acerco un poquitito me va a quemar y me va a chicharrar todo. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo algo mucho más complejo que eso, ¿verdad? En donde tal vez está diciendo el color de tu cabello y del sol reflejado en tu cabello me da calor como si fuera, ¿verdad? Etcétera, 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 ¿verdad? Y me hace sentir como si estuviera en un día de verano. Uno puede inventarse que todas esas cosas que hacen falta en la cadena interpretativa. Y esto tiene que ver o sea, con este deslizamiento de la interpretación, que es la metáfora, que es la poesía, que es donde está el lenguaje artístico. Un símbolo eh, científico es unívoco, pretende significar una sola cosa. Un símbolo artístico debe ser más bien polisemántico, dice muchas cosas. Son formas muy diferentes de comunicarse, las dos válidas porque las dos las necesitamos como seres humanos. Leonard Bernstein, un gran pedagogo, compositor, eh, bueno, ahora bien, se va a venir una película de él pronto, West Side Story, y bueno, y que ha sido un musical muy famoso y que hay una película anterior también. Eh, bueno, Leonard Bernstein decía lo siguiente: la música siempre es transformación de músicas anteriores, siempre está variando elementos heredados y reconstituyéndolos en nuevos ropajes. Este proceso ocurre también a lo interior de las obras. Por ejemplo, tema con variaciones, desarrollo temático, leitmotivs, etc. La música siempre es metáfora. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo ahí que la música siempre está basada, o sea, los compositores normalmente se basan, digamos, un autor de boleros ha oído muchos boleros, le gusta mucho el género y escoge pedacitos de diferentes boleros y los rearma de una manera diferente y construye un producto completamente diferente, pero que está en esa tradición. También, de alguna manera, a lo interno de ciertas obras,
¿verdad? Por ejemplo, en la Quinta Sinfonía de Beethoven, el tema, el motivo, no el tema, el motivo es pa, 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 pa. Pero Beethoven, siendo Beethoven, es un genio de la transformación motívica. Entonces vean que ese motivo de tres notas repetidas y una nota que desciende, cuatro notas en total, forma todo el primer tema, repetido como 9 veces. Pa, 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 pam. Pa, 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 pam. Ahí van 2 veces, ¿verdad? Pa, 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 pam, para, pa, pam. 3 veces más. Para, pa, pam, para, pa, pam. 3 veces más. Para, pa, pam. Para, pa, pam. Para, pa, pam. Tan, tan. Y ahí resolvió. Para, pa, pam. Y vuelvo a empezar otra vez. Este, entonces vean cómo a lo interno del mismo tema ya está reconstituyéndolo y rearmándolo y está variándolo, ¿verdad? Más tarde voy a explicar qué es un leitmotiv. Esto del tema con variaciones, desarrollo temático, el desarrollo de ese motivo de una forma temática, ¿verdad? Entonces la música se está reconstituyendo, en el caso de Beethoven casi que frente a nuestros ojos, ¿verdad? Y cuando somos amantes de algún tipo de género musical, cuando escuchamos el género, estamos de alguna manera, y vimos una pieza nueva, estamos haciendo ese mismo ejercicio, ¿verdad? Los géneros musicales, las formas de sentido, el sentido de las formas. Con esto quiero decir que los géneros musicales le dan forma al sentido, a cómo percibimos las cosas, la realidad misma. Y también estoy diciendo que las formas en sí, la manera en que percibimos algo, tiene, tiene una especie tiene un sentido propio también. Y esto lo saco, por supuesto, de Humberto Eco, de su Tratado de Semiótica General. Humberto Eco dice, la metáfora musical es producida por la estilización, repertorios de expresiones convencionalizadas como los emblemas heráldicos, y los géneros literarios saben lo que son los emblemas heráldicos, que son estos símbolos, escudos de armas, ¿verdad? De la nobleza europea, este, que significaban ciertas cosas, el castillo, la lanza, el caballo, etcétera, etcétera. Los géneros literarios, por ejemplo, la novela negra, el policial, la novela romántica, etcétera, etcétera. Y que en el caso de la música llamamos géneros musicales, por ejemplo, la marcha, el vals, la fanfarria. Cada género tiene modelos muy específicos a nivel de sintaxis que los determinan claramente. Por sintaxis quiero decir que podemos saber cuando una marcha es una marcha porque tiene un determinado tipo de construcción musical, ¿verdad? Es 2x4. Un, dos, un, dos. ¿Por qué? Porque hay que marchar, ¿verdad? Están hechas originalmente, las primeras marchas nacen desde siglos de siglos atrás, durante la época de los romanos y tal vez anteriormente. Las legiones romanas todas marchaban juntas, ¿verdad? Un, dos, un, dos. Esto lo podían hacer porque había unos tambores, unas especies de timbales que tum, pam, pum, pam, marcando el paso. A esto se unían instrumentos de metal, que son los instrumentos que se pueden escuchar a largas distancias, ¿verdad? Pa, pe, pare, rare, significaba de pronto caminar hacia adelante a un paso normal, pare, pare, tere, corran, papá, qué sé yo, flanco hacia la izquierda, flanco hacia la derecha. Se utilizaban para dar órdenes también, ¿verdad? Pero además, imagínense ustedes estar en un poblado y escuchar que había una legión romana, eran 10.000 hombres, ¿verdad? Que venían marchando, todos igual, retumbaba la tierra retumbaba. Y uno oía a la distancia, oía la marcha, oía los tambores y oía los llamados de trompetas y instrumentos. Entonces, eso atemorizaba también. Muchas veces la gente simplemente salía huyendo. Entonces las marchas, por eso nos remiten a lo militar. Y por eso las marchas siempre son en 2x4, no pueden ser en 3x4, ¿verdad? 3x4 es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 para bailar el vals, ¿cierto? Por eso, para volver al tema anterior, pam, 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 piran, tan, tiran, dos, tan, 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 pim, para. Este, la marcha imperial
de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Todavía en una galaxia muy, muy lejana, en un futuro muy, muy lejano, todavía, ¿verdad? Pues, obviamente según la película, el concepto de marcha continúa y sigue siendo el mismo tipo de instrumentación, percusiones y instrumentos de metal que se soplan, ¿verdad? Eh, eh, que producen esta sonoridad marcial, esta sonoridad imperial, esta sonoridad que remite a un cierto poderío también, ¿verdad? Bueno, dejemos ahí. Igual con cualquier género, todos los géneros tienen de alguna manera una relación con una práctica, ¿verdad? Por eso digo ahí, o más bien escribe esta cita de Alberto Eco, en cuanto al ámbito semántico, los géneros musicales llevan inscritos en sí mismos, por medio de una codificación histórico-cultural, una serie de atributos y de relaciones pragmáticas y afectivas que determinan su simbología expresiva. O sea, oímos ciertas cosas. Así como cuando escuchamos un vals, inmediatamente estamos en un mundo ahí romántico, siglo XIX, pensamos en candelabros, la realeza, el vals de la Bella y la Bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando es con una orquesta grande, ¿verdad? Porque pueden haber valses latinoamericanos con guitarras y eso remiten a otras cosas. Bueno, dejémoslo ahí, pero queda claro que hay una relación entre determinadas prácticas culturales y las músicas que los representan. Sin embargo, esta relación no es, o sea, no es que podemos decir que, que es, es clarísimo como, o sea, no es que estamos hablando como estuviéramos hablando con lenguaje de prosa, es mucho más metafórico, ¿verdad? La relación música, la relación que hay entre un vals y la vienés y las candelabros, imaginarse la bella y la bestia, tiene que ver con todo un salto metafórico, ¿verdad? Y algunos se imaginarán otras cosas, ¿verdad? Entonces podemos decir que hay una hipercodificación estilística, o sea, sabemos que un vals es un vals porque está en 3x4, porque tiene cierto tipo de instrumentación, porque está hecho para bailar, etcétera, 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 que sin embargo está apoyada en una hipocodificación propia del lenguaje musical. O sea, por un lado está súper determinado la sintaxis, pero por otro lado, lo semántico, el aspecto de lo que significa, es mucho más vago, ¿verdad? Pero ahí está. Por un lado, los géneros musicales presentan fronteras y delimitaciones específicas altamente codificadas, pero la semantización propiamente dicha, los tropos estilísticos de cada género, obedece a relaciones muy vagas de significación. Por tropos quiero decir estas formas de hacer que llegan a tener ciertos significados en la cultura en que uno convive. Y los tropos a veces pertenecen a los géneros, pero son parte de un género, y a veces están fuera del género. Un tropo que todos conocemos en la música tonal occidental es el de la escala mayor y menor. Si yo llego y canto una escala mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, sol, do, es en teoría más alegre, ¿verdad?, que una escala menor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, do, re, do, ¿verdad? Que es como más inestable, ¿verdad? Ok, entonces, los tropos eh, tienen que ver con esto, con significados que existen, que están codificados culturalmente y que son usados por los compositores y por los músicos a la hora de improvisar y etcétera, para darle significado a lo que hacen. La música que aparece en una película no es que puede ser cualquier música, es que es música que está ayudando a esa narrativa en particular. ¿Cómo se logra esto? Muchas veces también, bueno, utilizando los tropos generales que existen. Por ejemplo, un tropo general que existe es que lo agudo, en el caso de una mujer, una soprano que canta muy agudo y así, es pura, es bueno, femenina obviamente, pero es sobre todo pura o niña,
¿verdad? Porque las voces de niñas son más agudas. Igual que muchos héroes, ¿verdad? Tienen voces agudas, sobre todo cuando son héroes inmaduros que están empezando, que tienen que convertirse y mutar. Por ejemplo, Spider-Man, ¿verdad? Mientras que los antagonistas normalmente tienen voces graves. El malo tiene voz grave. Y el bueno es más así, ¿verdad? Además, habla más brillante, ¿verdad? Eso es una especie de tropo que también ocurre. Pero vámonos a esto que aparece aquí, la síncresis, que es la relación que se crea entre una imagen, acción o palabra y la música que la acompaña. Volvamos a esta particular síncresis que he estado haciendo ya esta sería la tercera vez. Pam, 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 piram, pam. ¿Por qué imaginamos a Darth Vader cada vez que escuchamos eso? Porque en la Guerra de Galaxias, cada vez que aparece Darth Vader, o que se habla de Darth Vader, o que oímos la respiración de Darth Vader, de alguna manera ese tema está ahí presente. Entonces, eso genera una síncresis. O sea, asociamos a nivel mental el tema con la imagen y en última instancia con el concepto de Darth Vader. Y si vamos todavía más allá, con el concepto del lado oscuro de la fuerza. Y con el concepto de lo imperial y el imperio. ¿Cierto? Todo eso es parte del tema. ¿Ok? Ese tema, ya en una narrativa musical, se le llama leitmotiv. Es un término que acuñó el compositor Richard Wagner, que es un compositor alemán, y tiene que ver con el uso de la síncresis en un contexto retórico musical. Y vean que John Williams, el compositor de la música de La Guerra de las Galaxias, de todas las 9 películas de la saga, usa ese tema en todas las 9 películas. Usa ese leitmotiv o motivo guía. Y nos está narrando con él, ¿verdad? No tenemos nadie nos tiene que decir, uy, ahí viene Darth Vader, porque la música no le está diciendo, inclusive antes de que aparezca la imagen. Y eso es una fuerza narrativa que la música puede también tener. Ahora esa fue una mirada semiótica, hagamos una mirada sociológica, la relación de la música con la sociedad. Está claro que las intersubjetividades están articuladas por lo musical. Leo lo que dice ahí. La difusión mundial y masiva de diferentes géneros musicales desarrolla un diálogo simbólico entre congéneres que se sienten interpelados por lo que se vive en la música. Vean que cada una de estas imágenes, aunque no tiene música, podemos saber a qué clases de música se refiere. Las formas de gesticulación, la vestimenta, la forma en que nos arreglamos el pelo, todo eso implica una especie, por así decirlo, de tribu urbana o de congéneres que se identifican a través de todo el planeta, ¿verdad? Bajo esos mismos signos identitarios. O sea, los metaleros, ¿verdad? Si uno es escandinavo, el otro es alemán, el otro es tico y el otro es chileno, y se encuentran en una playa en Jacó y ninguno habla el idioma del otro, porque el chileno también habla muy raro, no se le entiende. este, el, eh, eh, Todos se pueden identificar a través de que escuchan metal y pueden compartir. De hecho, es una historia que me contó un estudiante de este mismo curso el año pasado, ¿verdad? Y que se hicieron súper amigos y todo, y ninguno hablaba el idioma del otro. ¿Por qué? Porque todos eran metaleros. Entonces, desarrolla un diálogo simbólico entre congéneres que se sienten interpelados por lo que se vive en la música. No es solamente la música, es qué es lo que esta música representa, cómo se vive. Piensen también, por ejemplo, en el reggae roots, por ejemplo, ¿verdad? En toda una forma de vida que plantea, en el punk rock. Mario Zúñiga Núñez es un autor costarricense. Él propone que los géneros musicales y las expresiones de las identidades están muy relacionadas. Dice que los géneros musicales son una forma de género discursivo, o sea, es una manera de articular un discurso. También dice que son interpretaciones del mundo con sus historias y experiencias específicas, ¿verdad?
El cantar de amor en punk rock es muy diferente a cantar de amor en bolero. Y ambos están hablando del mismo fenómeno humano, pero desde experiencias muy diferentes, articulándolo de formas muy diferentes. Son tramas argumentales que dotan de sentido racional de las identidades, ¿verdad? De alguna manera, ciertas músicas nos interpelan y nos mueven a ciertas cosas que hacemos y que pensamos. La metáfora es una forma de enunciar y sentir el mundo, mediante el cual se realiza un ordenamiento del discurso que requiere la realidad existente tal cual la percibe el sujeto. Vámonos otra vez al reggae roots, ¿verdad? Si uno oye una canción de Bob Marley, le han puesto atención a lo que está diciendo. Está hablando de una manera de articular la realidad y de cómo se ve la realidad de la posición de los afrocaribeños y de los afroamericanos en general en el, a partir de toda de su propio nacimiento como afroamericanos y afrocaribeños a través de la esclavitud y todo lo que eso ha implicado y la liberación que él propone a través del pensamiento Rastafari, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es una visión de mundo muy, muy importante. Y por supuesto, la música no se agota en acordes y poéticas. O sea, la música no es nada más los versos que cantó y los acordes con que se acompañó y la melodía que se utilizó. Está íntimamente relacionada con su entorno y moldea cómo este entorno es percibido. Esto viene, me parece, del texto que ustedes leyeron. La pregunta que deberíamos hacernos no es qué es lo que la música revela acerca de la sociedad y sus individuos, sino cómo los construye. Lo repito porque eso es lapidario y súper interesante y vital. La pregunta que deberíamos hacernos no es qué es lo que la música revela acerca de la sociedad y sus individuos, sino cómo los construye. Cómo nos construye la música. Yo es algo que voy a dejar también en la clase para que ustedes desarrollen un poquito y quiero oír sus comentarios al respecto. Simon Frith habla de 4 funciones sociales de la música. La creación de identidad colectiva y personal, el manejo de los sentimientos públicos y privados, la organización de la temporalidad personal y social, y además dice que la música es algo que se posee como propio. Vamos a ver cada uno de estos. La creación de identidad. Usamos la música para crearnos una forma particular de autodefinición, un lugar en la sociedad. Nuevamente, si yo soy reggaetonero, si yo soy emo, si yo soy punk rockero, si yo soy si me gusta la bachata, etcétera, etcétera, eso me pone en un determinado lugar, me define de una determinada manera. La producción de la identidad también produce una no identidad. Es un proceso de inclusión y de exclusión. Cuando yo escojo ser algo, al mismo tiempo estoy desechando al otro. Y esto es importante también porque eh, es un proceso también de exclusión. Entonces, muchas veces uno tiene que pensar, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando me interpelo de esta manera? Porque lo ideal es, obviamente, ser inclusivo, que la sociedad seamos, digamos, una sociedad inclusiva. Entonces, la música apela a este sentimiento identitario, pero a veces eso también se puede usar en contra, en su contra también, ¿verdad? Como argumento también contrario. Y ese es el caso, por ejemplo, de las músicas nacionalistas, chauvinistas, o que ayudan con los discursos de odio, ¿verdad? A diferencia de otras formas culturales masivas, la música no se deriva de la fantasía, ¿verdad? Se experimenta directamente. Esto dice Frith, ¿verdad? O sea, que la música es algo que se experimenta, se siente como propio, ¿verdad? El far en un concierto masivo es parte inclusiva del evento y la experiencia. Se prende, ¿verdad? Los encendedores o
o los celulares, gritan, etcétera, etcétera, etcétera. Es parte del evento, o sea, es tan importante estar ahí como lo que se está escuchando. ¿De acuerdo? La música escuchada en auriculares se nos presenta como la banda sonora de nuestra propia vida, por ejemplo. Cuando ustedes caminan y escuchan música, de alguna manera es la banda sonora de nuestra vida. Entonces, todo esto nos crea identidad. Es inevitable que así sea. La música, el segundo punto que habla Fritz, la música le da forma y voz a las emociones, que de otra manera no podrían ser expresadas sin vergüenza o incoherencia. Muchas veces es la música la que nos dice cómo amar o cómo sentir despecho o cómo canalizar un amor eh, que ya no es. Eh, una canción, un momento, nos recuerda un momento en el tiempo en el que estábamos en esa relación perfecta. O sea, la música articula, no todos somos poetas, no todos somos músicos, ¿verdad? La música articula muchas veces la manera o sea, la manera misma en que sentimos, o sea, cómo canalizamos nuestro duelo, ¿verdad? Cómo canalizamos nuestro duelo afectivo, cómo canalizamos nuestro amor, dónde lo ponemos, cómo decimos que es, ¿verdad? Pues cuando decir yo amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, no basta. Hay una canción que va a decirlo por mí y que lo va a decir mucho mejor que yo porque es un profesional de eso. Entonces, muchas veces la música nos ayuda a saber cómo sentirnos. Y también, nuevamente, es muy diferente un despecho en bolero que un despecho en heavy metal, ¿verdad? Son diferentes maneras de articular la forma en que sentimos y cómo creemos que sentimos. Muchas veces los sentimientos no los podemos encapsular, no los podemos meter en algo, no los podemos observar y la música nos ayuda a observarlos y verlos desde otro punto de vista, poetizarlos, a tener una catarsis con respecto a lo que sentimos, porque lo que sentimos nos abruma y es más grande que nosotros. Vean lo que ha pasado ahora con esta emergencia sanitaria. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado música y les ha ayudado. Entonces, de alguna manera, la música ayuda a canalizar nuestros sentimientos públicos y nuestros sentimientos privados. La música también ayuda a organizar nuestra temporalidad. De hecho, la música es tiempo organizado, ¿verdad? Intensifica nuestra sensación de presente. Por eso puse ahí la imagen de una discoteca, ¿verdad? Dejamos el tiempo personal y vivimos el tiempo musical. Nos sumergimos en la música, somos parte de ella. Le decidimos los minutos que dura la canción, o que dura el álbum, o que dura la ópera, o que dura el show musical. La música se organiza alrededor de la anticipación y el eco. ¿Por qué la anticipación y el eco? Muchas veces ya sabemos lo que va a sonar. O sea, justamente somos fan de algo porque lo hemos escuchado 1000 veces, que hemos volver a escuchar otra vez más. Ya sabemos lo que viene, es la anticipación y es el eco del tiempo ese que ya tuvimos. O sea, estamos reviviendo un momento que queremos volver a revivir y revivir y revivir. Nos genera una satisfacción poder estar ahí otra vez, en ese tiempo organizado y comillas estéticamente perfecto para nosotros o para canalizar lo que sentimos o por marcar nuestro paso de un momento a otro del día. Entonces esa función es súper importante. Está relacionado esto con que la música y la juventud son, tienen mucho que ver. Dice Simon Fried, ahí abajo, la música joven es importante no porque refleja la experiencia joven, auténtica o no, sino porque la define. Muchos de ustedes se definen por la forma, por la música que escuchan, ¿cierto? Y la juventud muchas veces es esa música que escuchamos. Oh, aquí también dice Nino Fried, la música se torna significativa en una edad de turbulencia emocional cuando empiezan a definirse asuntos de identidad personal, posición social y el control público y privado de las emociones.
casi todos ustedes tuvieron, digamos, una búsqueda de músicas alrededor de los 11, 12, 13 años y a partir de ahí han seguido en una, o sea, como un despertar a buscar las músicas propias y a partir de ahí han generado gustos y estos gustos los han moldeado, los han convertido también en parte, obviamente no solamente la música, en lo que ustedes son hoy en día. La música es apropiada por su público. El público muchas veces siente la música, bueno, el público, el fan, siente la música como propia. No le pertenece al grupo, le pertenece a mí. Es mi canción. Es la que me recuerda tal momento, es tal verano, es mi novia que me dejó, etcétera, etcétera. Es apropiada por su público y es vivida como una experiencia propia. Nosotros de alguna manera ponemos en la música nuestras experiencias. Este aspecto simbólico de la música que deja partes semánticas o sea, que no es preciso, es lo que permite que nosotros podamos este, sacar nuestra interioridad y ponerla ahí en ese molde de lo musical. La música nos da un envoltorio, nos da una estructura en la cual vertir nuestros sentimientos y de alguna manera moldea la forma en que sentimos. O sea, nosotros nos apropiamos de ella y ella nos construye. Esto también lo dice Simon Fried, ¿verdad? Y quiero subrayarlo. Nuestra experiencia no se limita a los géneros populares o de concierto. Músicas de todo tipo están constantemente articuladas en relaciones intertextuales con imágenes, lugares, personas, productos, estados anímicos, etc. Necesitamos comprender estas asociaciones de referencias musicales que cargamos en nuestras vidas para entender ese momento cuando de entre la multitud de sonidos una particular combinación, sin razón aparente, toma residencia en nuestras vidas. Qué bello, ¿verdad? Cómo algo, cómo una melodía de pronto se vuelve parte de mi vida. ¿Y por qué? Es por todas estas asociaciones, de las cuales tal vez no estamos conscientes, pero los invito a hacer un ejercicio de esto también, ¿verdad? Un ejercicio de ver cómo está construida su interioridad musical. Y por lo tanto entendemos por qué algo nos mueve o nos apela, o decimos, ay, sí, esa pieza me representa a mí, o esa pieza me representaba a mí en tal momento. Y esto ocurre no solamente con la música que escuchamos, en Spotify o en la radio o por televisión, sino también con toda la música que acompaña las películas, las series de televisión, eh, las experiencias teatrales, musicales propiamente, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que esta introducción haya sido de su agrado y yo voy a abrir un par de espacios para sus comentarios aquí mismo en el aula virtual. Muchas gracias.